Vamos a tener un panel de lujo, lo llamaba el doctor Octavio Ibarra, escuchemos a los gremios que tienen mucho que aportarnos en este tema. Y pues nada, la doctora Giselle Becerra y el director del departamento de la Universidad del Norte serán los encargados de presentar a nuestros invitados de la tarde de hoy, de moderar este panel y de que nosotros podamos escucharles a ellos con todos sus aportes que desde los gremios pueden hacer para nosotros en términos de desarrollo regional. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, bienvenidos a nuestra sala. Bueno, esperamos que hayan tomado un rico café. Entramos a nuestro último panel de la tarde de hoy y yo creo que es crucial y es el momento, como lo decía nuestra directora ejecutiva Beatriz, de oír el otro lado de la moneda. Sí. Después del panel tendremos la conferencia de Emerald, pero en este panel para mí es muy grato presentar a los gremios porque ellos nos van a hablar de la contribución que hacen los gremios al desarrollo regional sostenible. Esta mañana oímos a los decanos, oímos a nuestros conferencistas sobre la importancia del desarrollo sostenible de las regiones y ahora vamos a mirar el rol que juegan nuestros gremios y tenemos como invitados muy especiales a la doctora Rosemary Quintero Castro, que es la presidente nacional de ACOPI, y tenemos invitado al doctor Jorge Bermúdez Celín, que es el director del área de desarrollo urbano de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Como moderador tenemos al profesor de Uninorte Saúl González Barranco, quien moderará este panel. Después de escuchar a nuestros panelistas, daremos 5 o 10 minuticos para que ustedes puedan hacerles las preguntas que quieran. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, Rosemary. Muchas gracias. Jorge. Esta temática es bien interesante, definitivamente la concepción de sostenibilidad es vital cuando desde las áreas administrativas nos preguntamos cuál es la razón de ser de una organización, para qué se hace una organización, más allá de pronto de las frías frases de hacer dinero, es apuntar a qué, a perdurar en el tiempo, a ser sostenibles. Y es por eso que nos encontramos hoy acá, para poder conversar a fondo sobre esta temática y cómo desde los gremios que dan soporte, apoyo y que ayudan a esta sostenibilidad, tienen una percepción, ¿verdad?, de cuáles son las tendencias, qué está ocurriendo y lo más importante, qué podemos mejorar hacia adelante. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Esta es una parte bien importante cuando empezamos a hablar de la concepción de sostenibilidad. Ustedes saben que por allá en los 70 empezamos a hablar sobre cómo conservar todos los recursos naturales, cómo podemos hacer que las generaciones que vienen puedan percibir un legado y que nunca sea en detrimento de unas metas organizacionales. Por eso allá en Río, en 1992, ya se empezó a hablar de cómo formalmente podemos preservar y ser sostenibles en el entorno, cómo podemos, ese trípode constituido por la parte de economía, la parte, ¿verdad?, de sociedad y de entorno, deben articularse de manera correcta. Entonces, un poco con ese preludio vamos a iniciar y quiero hacer una pregunta pues inicial para nuestros panelistas y la primera es esta: ¿cómo perciben ustedes la apropiación de este concepto de sostenibilidad desde los gremios, o sea, desde las personas agremiadas a ustedes, y cómo ven esa situación de ellos hoy respecto a la sostenibilidad? Equidad de género, ¿ok? Doctora Rosemary.
Muy buenas tardes a todos. Primero, pues felicitar a los organizadores y a todos los presentes. Sé que hay presencia de muchas partes del país y también creo que hay presencia internacional, por lo que tengo. Con unos panelistas, así Con es. unos analistas. Gracias por estos espacios de reflexión sumamente necesarios. Cuando nosotros estamos hablando de desarrollo sostenible y lo vemos desde el punto de vista empresarial, partamos del hecho que una sociedad basada en el capital, realmente o necesariamente las organizaciones tienen que dar la rentabilidad necesaria para permanecer en el tiempo. Sin embargo, de sostenibilidad tenemos que basarnos en qué tanto los recursos que nosotros utilizamos los estamos haciendo el uso apropiado para preservar la existencia de esos recursos para futuras generaciones. Y allí pues hay mucho de qué hablar, porque no solamente es el tema de lo que nosotros normalmente llamamos recursos naturales, porque hay una cantidad de productos, insumos, cosas que se han ido transformando con el tiempo, que no estamos utilizando apropiadamente, desperdicios que en un momento dado es un desperdicio para mi proceso, pero que yo puedo dar y ser la entrada o el insumo y materia prima de otra unidad de negocios que puede hacer buen uso, y a mí como generadora de ese desperdicio de una u otra manera me disminuye costos, porque cualquier empresario y bajo la normatividad colombiana tiene que hacer una disposición adecuada de esos desperdicios. Sin embargo, yo diría que no es solamente en el contexto empresarial del generador, sino incluso las mismas condiciones de disposición. Todavía falta mucho por desarrollar a nivel empresarial. No tenemos sistemas de disposición integrales. Muchas veces nos encontramos que para el sector salud hay unos servicios específicos, para los químicos están en otro lugar. Incluso hay muchos servicios que cuando ustedes hablan con el sector empresarial, empresas ubicadas en el Atlántico tienen que hacer disposición final de algunos desperdicios en otros departamentos. Bolívar, por ejemplo, lleva mucho más camino recorrido en la disposición final. Sin embargo, transversalmente al concepto de desarrollo sostenible, tiene que prevalecer es la convicción de ese ser humano que está desempeñando una labor social, y no solamente la convicción desde el punto de vista de rentabilidad, sostenibilidad empresarial, sino qué tanto yo estoy aportando a los demás grupos de interés, qué tanto estoy evaluando que debo impactar o minimizar el impacto y tener una mejora permanente, una mejora continua, porque todo es susceptible de ser revisado y de ser mejorado gradualmente. Muy bien, Jorge, por favor. Listo, bueno, primero agradecer a Socolfa la oportunidad de participar en este panel y pues entrando a la pregunta, efectivamente yo creo que como sociedad nos hemos venido dando cuenta que las señales son muy claras del cambio climático y cada día son más fuertes y eso está empezando a, desafortunadamente muy tarde, a generar como que, no a generar una conciencia, sino apenas a despertarnos, porque realmente no somos todavía plenamente conscientes de la gravedad de la situación que estamos viviendo y apenas estamos empezando a actuar sobre formas de poder reducir los cambios que se están generando en el medio ambiente a raíz del cambio climático. En la institución Cámara de Comercio, e incluso no es Cámara de Comercio de Barranquilla solamente, sino a nivel nacional, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y con la Corporación Financiera Internacional en la adopción de un código de construcción verde.
por medio del cual lo que queremos es que las nuevas construcciones que se empiecen a diseñar y eventualmente a construir, empiecen a incorporar en sus diseños elementos que reduzcan el consumo principalmente de agua y de energía. Eso es, consideramos, un avance importante porque el agua es un recurso muy valioso que finalmente nos estamos dando cuenta que no es tan abundante y tan es limitado, ¿sí? Y cada vez va a ser más complicada el uso y el tener el agua como recurso. Así que en la medida en que nosotros podamos contribuir a reducir el consumo de agua y de energía, que son dos bienes muy valiosos, pues yo creo que podemos hacer un cambio en nuestra sociedad y aprovechar mucho esos recursos tan valiosos. Perfecto. Fíjense que de los tres componentes que inicialmente citamos, la parte económica, la parte ambiental, ¿verdad?, y la parte de la sociedad, pues nuestros panelistas tocaron puntualmente el componente ambiental, está muy claro, la parte social. Y fíjense que ahí nos queda aún un componente que es la parte económico, y es allí donde entra un actor importante y es Estado. Está muy claro que en países en un proceso franco de desarrollo, el componente de inmersión de ellos o de apropiación de políticas que ayuden a la sostenibilidad es crucial. ¿Cómo ven nuestros panelistas este componente Estado, ya sea entre el diseño, obligatoriedad del diseño de políticas, obligatoriedad del cumplimiento o acompañamiento para la sostenibilidad? ¿Cómo ven ustedes esta parte? Bueno, yo diría que cuando uno comienza a revisar como Colombia el tema ambiental, primero como ministerio no es de los ministerios más antiguos, partamos de ese hecho, o sea que el recorrido que llevamos como institucionalidad pública no es la apropiada, no, pero bueno, es la realidad y lo que hay es que acelerar el paso. Si lo vemos desde el punto de vista de la normatividad existente, yo soy una convencida que estos temas tienen que ser más factor cultural y de convicción que de normatividad. Sin embargo, como es difícil controlar si un empresario o un ciudadano tiene la cultura apropiada para preservar y hacer desarrollo sostenible, hay que colocar el componente de la cultura del látigo que se hace con las normas, con las leyes. Pero ¿qué pasa con normas y leyes? Si nosotros tenemos una estructura institucional pública débil que no puede hacer el acompañamiento necesario, porque toda ley, toda norma, el primer paso que debe hacerse es la misma sensibilización. ¿Qué tanto nosotros sensibilizamos a los colombianos, a los niños? Partamos del hecho del niño, que es mucho más fácil sensibilizar para después no tener que estar acudiendo a sistemas sancionatorios. Es muy débil. Aquí comentando ahorita con Jorge, mirábamos, si nosotros analizamos de los ministerios, el ministerio que no cuenta con suficientes recursos para hacer labor es el Ministerio de Medio Ambiente. Siempre hay grandes debilidades económicas. Si miramos la estructura en las regiones, las autoridades ambientales locales, departamentales, es muy incipiente en cierta forma. Mira que aquí tenemos un DAMAT que está evaluándose si se liquida o se tomó ya la decisión de liquidar. Entonces tú te preguntas, yo como empresario, ¿con qué institucionalidad cuento para que haga el acompañamiento necesario? Por otro lado, hoy hablando con un experto en el tema, me dice, mira, es así de sencillo, ¿qué le falta a Colombia para evolucionar en desarrollo sostenible? Cuando nosotros vivimos en una aldea y no salimos de esa aldea, consideramos que lo que hacemos y sucede allí en esa aldea está bien, porque no salimos a ver otro mundo. Como Colombia todavía no tiene la estructura internacional que aspiramos lograr,
nosotros no nos estamos todavía rozando con ese mundo que sí es evolucionado en desarrollo sostenible. Por consiguiente, no nos pellizcamos y estamos como en un nivel, por llamarlo así, de confort en cierta medida y no nos exigimos más. Y por otro lado, me dijo, y sin embargo, los países como España, Holanda, que sí han logrado grandes desarrollos, Alemania, ¿sabes cómo lo lograron? Por un lado, esto que te acabo de decir, internacionalizándose. Pero por otro lado, que la norma se aplique con la severidad necesaria. Se premia al que hace bien las cosas y se castigue al que hace mal las cosas. Entonces, a nosotros nos falta mucha más institucionalidad, no tanta norma, sino mucha más institucionalidad. Sí, efectivamente, yo creo que, y esto ha sido algo reiterativo en todo el tema ambiental, es algo como que no nos impactara, que no sentimos que efectivamente tiene que ver con nosotros y nuestro diario vivir. Solo hasta ahora, cuando empezamos a darnos cuenta efectivamente del aumento de la temperatura, ahí es cuando ya empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, tienen razón, ¿sí? Y ¿qué pasa? Que, como decía Rosemary, hasta que a uno efectivamente no lo obliguen o lo pongan contra la pared para actuar en pro de la protección de un recurso determinado, no actúa. Toca realmente obligar al sector empresarial y a todos en general a amenazarlo, por decirlo así, para poder generar un cambio positivo. Y esto no es solamente a nivel, de nuevo, Colombia, ¿no? Es a nivel internacional. Hemos venido hablando, y discúlpenme la palabra, pero cháchara, hay protocolos, hay avances, pero no lo suficientemente importantes como para realmente revertir un proceso que hoy día se ve difícil de revertir. Entonces yo creo que es claro la importancia de que las instituciones como tal empiecen a obligar a todos los sectores a actuar y a cumplir las normas para poder lograr esa sostenibilidad que hoy día está amenazada. En el caso específico del proyecto que les cuento, estamos trabajando de código verde de construcción. ¿Qué va a pasar? Ahí se están identificando toda una serie de medidas que se pueden implementar en los procesos constructivos de las edificaciones para que con la implementación de esas medidas entonces puedes obtener reducciones del 15-20% en consumos de agua y energía en un primer año y posteriormente consumos de reducciones de 45%. ¿Qué se va a hacer? Se le va a obligar a los constructores que en sus construcciones, por ejemplo, empiecen a incorporar elementos como parasoles verticales, parasoles horizontales, que ya ustedes lo están viendo en muchas construcciones sostenibles que hacen que la incidencia del sol al interior de la edificación sea menor. ¿Eso qué implica? Que el uso del aire acondicionado ya no va a ser tan alto como si no tuvieran esos elementos y eso implica una reducción en el consumo energético. En la medida en que todo esto se empiece a obligar su cumplimiento, en conjunto vamos a empezar a poder obtener ganancias. Pero de nuevo, hemos sido muy laxos en el tiempo y yo creo que finalmente las señales que nos está enviando la madre naturaleza son muy claras y nosotros no podemos continuar como ignorando esas señales. Muy bien, fíjense que de la parte, hemos venido conversando o hemos entendido que hay un componente muy reactivo, ¿verdad? De parte de nuestras organizaciones, poco acompañamiento de la organización Estado. Si nos vamos ya a las organizaciones de las cuales, o en las cuales ustedes agolpan,
hay un punto clave. Para ser sostenible y trazable en tiempo, debe existir una estrategia, ¿verdad? Una estrategia que marque o muestre un camino a seguir. Sostenibilidad, estrategia de la organización. ¿Cómo ven ustedes estos dos conceptos de cómo lograr la sostenibilidad a partir de la estrategia de la organización, viéndolo desde la parte alta de la organización, ¿no? Desde la gerencia? ¿Cómo lo perciben ustedes? Muy buena pregunta. Voy a hacer una pregunta al público. Son administradores, muchos de ustedes seguramente son empresarios o tienen altos cargos. Levanten la mano quien ha liderado direccionamiento estratégico en su organización. Unos cuantos. De esos que levantaron la mano, ¿cuántos han incluido dentro de su direccionamiento estratégico el desarrollo sostenible? Menos que los que levantaron la mano ahorita. Ahí está la respuesta. Realmente nosotros nos hemos acostumbrado a mirar el desarrollo sostenible como algo independiente al direccionamiento estratégico, y el direccionamiento estratégico, cuando lo hacemos, es el que consideramos o son las estrategias y los objetivos que le pegan directamente a la máquina registradora de mi organización. Y resulta que con el desarrollo sostenible también nosotros podemos disminuir muchos costos. En un momento dado, cuando uno está intentando ahorrar energía o hacer uso eficiente, sucede algo. Tenemos que hacer inversiones representativas, pero esas inversiones representativas se recuperan rápidamente. Pero como somos de mentalidad cortoplacista, tomamos decisiones de corto plazo y ahí está la eficiencia. Nosotros como gremio nos llevamos unos 4 años consecutivos a través de recursos de Ley 344 del SENA, donde dejamos a un lado el direccionamiento estratégico, porque el que no tenga direccionamiento estratégico está grave. Estamos en el siglo XXI y ya eso es como llevar la contabilidad. Pero comenzamos a trabajar el tema de planificación ambiental como estrategia de competitividad. Por año formamos unos 100 y pico personas, pero de esas 100 y pico personas, Saúl, el 90% son técnicos y profesionales que no ocupan los altos cargos. Quiere decir que de parte de la gerencia hay un gran compromiso y hay un gran pendiente para incursionar y liderar esto como una estrategia de productividad y competitividad en la organización. Sí, yo añadiría que uno de los elementos que está siendo considerado en los últimos años es de que las empresas empiecen a incorporar dentro de sus ejercicios pues todo el tema ambiental, responsabilidad social, y todo enmarcado dentro de unos reportes que le llaman reportes de iniciativa global, a través de los cuales las empresas hacen un análisis muy exhaustivo de su desempeño financiero, recursos humanos, ambientales, de tal manera que puedan ser autocríticos, porque no se trata de enmascarar cosas, sino decir las cosas tal y como son, como están ocurriendo, y a partir de eso pues empezar a plantearse metas que ayuden en el futuro a poder mejorar en ese frente. Así que esa es otra manera de poder trabajar en esa línea. Perfecto. Fíjense que muy bien hemos conversado sobre la necesidad de que exista una estrategia sostenible y perdurable, que dentro de esa estrategia está inmerso, pues obviamente la concepción de sostenibilidad, pero todo debe ser medido. Y ahora que tocamos un poco la parte esta de indicadores como uno de los puntos claves,
tenemos organizacionalmente unos pues, indicadores normales, tradicionales, que conocemos, relacionados con ingresos, rentabilidad. Si nos vamos a esa parte de indicadores, ¿cómo perciben ustedes desde sus gremios los indicadores actuales y además en vías de lo que debería ser los indicadores de sostenibilidad? Ese cambio o esa ruptura de paradigma necesario de nuestros empresarios, ¿verdad?, para poder ser realmente sostenibles. Bueno, yo diría que desde lo que yo represento, pequeña y mediana empresa, y la micro, que la estructura del país, más del 80% son micro, estamos hablando que sistema de indicadores en la micro, difícil, muy complicado. Ya con eso te estoy hablando que si acaso un 4.3% de la estructura empresarial es la que está ubicada entre pequeña y mediana empresa. La mediana empresa es la que tiene más cultura a medirse permanentemente, a proyectar mejoras, pero como lo enlazo con la respuesta que di hace un instante, no tenemos conciencia realmente dentro de incluir el desarrollo sostenible dentro de nuestro direccionamiento estratégico. Sin embargo, esto no quiere decir que estos espacios no se mencionen temas que son tendencias que hay que estudiar. Hay una tendencia que digo que es una gran oportunidad porque todas las empresas, independientemente de la actividad económica que desempeñen, la utilizan y se llama todo ese sistema de logística. Toda organización debería tener un sistema de logística y hay una tendencia que está dando muy buenos resultados a pesar que todavía no se tienen unos indicadores muy claros en lo que ello significa en reducción de costos. Se tiene un estimado aproximadamente una reducción de un 4% que se llama logística a la inversa. Para determinados productos ya se ha definido una logística a la inversa, ejemplo, en el tema farmacéutico. Yo me acuerdo que cuando al sector farmacéutico, si no estoy mal, eso tiene como 6, 7 años, algo así, le impusieron asegurarse de que esos medicamentos que sobran o que se vencen, cómo se recupera y cómo retorna al productor. Esa es la logística a la inversa. La gran industria ha incursionado en cierta forma y ciertos sectores, como el que te acabo de decir, farmacéutico, por imposición le correspondió asumir esa responsabilidad, pero la idea es que si nosotros nos tomamos el trabajo, primero, de que dentro de nuestro direccionamiento estratégico incluyamos unos objetivos muy claros de desarrollo sostenible y que por consiguiente nos tracemos unos indicadores, y menciono algo que siempre he dicho, si hoy tenemos 0 indicador de desarrollo sostenible, que comencemos con 2 indicadores de desarrollo sostenible sería fenomenal, pero comencemos. Y cuando se está mirando la evolución de logística a la inversa, resulta que no hay una claridad porque no se hace un detalle de los costos reales de logística de adentro hacia afuera, pero retornando. Entonces hay que acostumbrarse a llevar el detalle de esos costos para algún día poder darte una mejor respuesta. Yo la respuesta quiero orientarla más al nivel macro, en donde hemos pues, venido trabajando. Y pues quiero mencionarles un programa que viene adelantando Findeter, que es el de ciudades sostenibles y emblemáticas, a través del cual se viene haciendo un ejercicio muy interesante en más o menos unas 10 ciudades en Colombia, a través del cual se escogen un grupo de indicadores para esas ciudades y se va haciendo una medición periódica para ver qué tan bien van mejorando o empeorando las ciudades. Esto ayuda a que las ciudades tengan como un termómetro, ¿sí?, para ver qué tan bien están actuando en determinado frente y ayudarlas a su gestión. Sin embargo, todavía consideramos hay deficiencias en todo lo que tiene o está relacionado con recolección de información.
Esto más o menos en línea también de lo que vienen haciéndose a nivel nacional en los programas de las ciudades como vamos, Bogotá como vamos, Barranquilla como vamos, en fin, en donde también tienen una batería larga de indicadores, pero que desafortunadamente no tenemos la capacidad municipal de mantener esos indicadores al día y su conocimiento. Y las respuestas las hemos estado, o ese termómetro lo hemos estado midiendo a través de encuestas de percepción. Así que es un trabajo interesante, por lo menos hacerle un seguimiento a lo que las ciudades vienen adelantando en temas de sostenibilidad, y ese es ser más estricto en el proceso. ¿Podríamos aventurarnos de pronto a citar o a referenciar algún sector estratégico que ustedes consideren que han avanzado, o que ha avanzado, perdón, un poco más en los procesos de sostenibilidad de nuestro país? ¿O consideran que es un proceso pues que ha sido parejo? Es un tema muy amplio, ¿sí? Hace falta más regulación, ser más concretos. Doy este ejemplo, el de la construcción sostenible, donde ya empezamos o se va a empezar a exigirle al sector de la construcción una serie de elementos para poder proteger al medio ambiente. Sin embargo, pues yo creo que hay mucho por hacer, ¿sí? La legislación tiene que empezar a actuar, y el tema ambiental, por ejemplo, en el sector de construcción hay un avance en los procesos que la ANLA, por ejemplo, exige a todas las construcciones, construcción de infraestructura. Hay todos unos protocolos que cada vez están siendo más efectivos y eventualmente pues van a ayudar a reducir el impacto en el medio ambiente. Ese es otro frente que pues se ha venido avanzando. No sé, Rosemary. De lo que el diario vivir, pues, con el sector empresarial, lleva a que esos sectores que tienen mayores regulaciones son los que más han avanzado de cierta manera. Entonces, cuando ya tú encuentras empresas alimentos, por la seguridad de la salud del ser humano, corresponde hacerle mayor seguimiento. Lo que es la química farmacéutica, la química cosmética, son de los sectores que han avanzado, y ahora en los últimos años, con el boom que ha tenido Colombia con el sector construcción, como lo dijo Jorge, yo digo que en concreto uno se queda aterrado que con los desperdicios de concreto ya lo que se está generando como subproductos es fenomenal. Uno solamente es moverse en las regiones y se da cuenta la evolución que ha tenido ese sector para disminuir el consumo de energía, el tema de agua. En Bogotá hay unas construcciones que están haciendo reutilización de agua para regar los jardines. Las mismas universidades, mira que muchas están colocando ejemplo en la reutilización de aguas servidas, y eso es fenomenal. Sin embargo, leyendo algo de indicadores, precisamente anoche me encuentro con algo que se llama el ICAO, que precisamente es el índice ambiental urbano, y uno comienza a mirar, la primera vez que sacaron el ICAO fueron a 128 ciudades de Colombia, y ninguna está bien. Todos estamos de medio hacia abajo. Municipios como Malambo está muy mal, Soledad, Barranquilla, pensé que íbamos a tener mejores resultados y no estamos bien. Se queda uno sorprendido que otras ciudades no le pudieron determinar el ICAO porque no reportaron información. Entonces, ahí menciono algo
que lo comenté antes del panel, hagamos un barrido de cuánto de nuestros departamentos y nuestras alcaldías cuentan con una Secretaría de Desarrollo Sostenible. Pocas. Hace menos de un mes asistí a un evento en Nariño y quedé sorprendida porque Nariño este año institucionalizó la Secretaría de Desarrollo Sostenible, porque tienen tanto recurso natural, tanto verdor, tanta agua y mucho potencial turístico, y vieron que es una estrategia para seguirse considerando el corazón del mundo. Interesante. Vamos a mirar ya un poco más hacia adelante, ya pues en el cierre, hablar un poco de la parte de perspectiva o lo que podemos ver hacia adelante en todo este asunto de sostenibilidad. ¿Qué vemos? Crecimientos de sectores, crecimiento económico, aumento de una economía, incesante demanda de parte del público. ¿En qué medida o cómo podemos apalancarnos a través de unas estrategias de sostenibilidad para lo que viene? Porque si cada vez vamos a tener más edificios, vamos a tener más utilización de los recursos, ¿cómo ven ustedes ese futuro y qué podemos ir haciendo desde los gremios? Ya hablamos un poquito del Estado, ¿no? También de lo que debería ser, pero desde la parte de ustedes, ¿cómo prospectan esa situación en la medida que, si bien no hay un crecimiento altísimo de la economía, pero sí encontramos que existen unas tendencias interesantes? ¿Cómo ven ustedes esta parte a futuro y qué podemos hacer con respecto a la temática de sostenibilidad? Listo. Lo que uno alcanza a ver es que la situación no está fácil, ¿sí? En el sentido ambiental, y por supuesto eso implica que todos tenemos que poner nuestro aporte para ayudar a, por lo menos, aguantar ese proceso tan fuerte que se viene. Y yo creo que es toda una combinación de elementos de exigir, buscar que el gobierno sea muy flexible en este tipo de situaciones, porque en la medida en que se exija, se sea fuerte, se podrá empezar a generar cambios en las tendencias. El solo hecho, cada vez vemos, por ejemplo, los cuerpos de agua, el pronóstico es que van a estar aumentando los niveles del mar. Nosotros aquí cerca, entre Barranquilla y Ciénaga, la vía que nos conecta con el interior del país y con el oriente del país, prácticamente es una vía nacional y el mar está arremetiendo todo el momento contra esa vía y han tenido que empezar a colocar enrocado para protegerla. Si esa vía no se protege bien, prácticamente vamos a quedar incomunicados. Santa Marta, Cartagena, creo que de pronto nos hemos demorado para empezar a protegernos de lo que viene, ¿sí? Las ciudades tienen que hacer inversiones muy cuantiosas, especialmente Cartagena, en cuanto a cómo va a reaccionar o cómo se va a defender ante los aumentos del nivel del mar. Hay una lluvia común y corriente que pasa y la ciudad se anega, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla es lo contrario, aquí la lluvia arrastra. Entonces, yo creo que hay que empezar a ser mucho más exigentes en el tema de la regulación, el control, las autoridades, fortalecimiento de los entes ambientales y eventualmente pues buscar también incentivos para que la gente pues también adopte ese tipo de medidas que puedan en un momento dado empezar a adoptarse. Bueno, yo creo que nosotros tenemos experiencias en Colombia que no sé si fue que se adelantaron demasiado a la real conciencia,
no soy tan vieja, pero le pregunté a Jorge y me dice que él no se acuerda de eso, y yo me acuerdo. Hay algo que se creó en Colombia que se le llamó los BORSI, son las bolsas de residuos industriales. Y los BORSI es un sistema, simplemente usando tecnología, es un sistema donde todo empresario monta lo que él tiene de desperdicio en su proceso, volumen, cada qué periodo y en cuánto lo ofrece, que la mayoría de los que ofrecían en ese momento, más que por ganar, era para quitarse un posible problema de encima. Primero, cuando ustedes tienen residuos, tienen que tener una disposición con ciertas condiciones, eso les quita espacio. Si no tienen la condición apropiada, les colocan un riesgo de una sanción. Entonces, eso era colocar como una gran bolsa virtual y cualquier empresario, emprendedor, ciudadano podía consultar y pedir. Yo pido de esa bolsa el residuo tal porque yo lo necesito para un proceso. No sé qué sucedió, incluso yo creo que la Universidad del Norte fue uno de los que se vinculó a ese proceso del BORSI hace muchos años. Creo que ese es uno de los compromisos que tenemos como país, de retomar los BORSI y que se vuelva una gran política, una estrategia nacional. Y también se me dio la oportunidad de conocer a unas personas que trabajaron, fueron empleadas de grandes industrias químicas, de petroquímicas. Ya son unas empresarias que montaron una bolsa también usando plataforma, que es como una bolsa para subastar inventarios, ya no solamente desperdicios, excesos de producción, sino inventario. Yo tengo una materia prima que hoy no utilizo, yo la coloco ahí y la subasto al mejor precio. Eso de una u otra manera contribuye a mejorar las condiciones y a impactar menos, o a impactar positivamente y no tan negativamente. Y lo otro, que es lo fácil de decir, pero difícil de aplicar. En estos días se ha generado una gran campaña mundial, no sé, creo que 170 países asumieron el compromiso de reducción de consumo de las bolsas plásticas. Sin embargo, yo no me pinto cargando tantas cosas con una misma bolsita y recoger la misma bolsita para ir a comprar. Estamos mal acostumbrados. Esperamos encontrar una bolsita para cada cosa y si la cosita pesa mucho, nos aseguramos y le colocamos 2 bolsas. La pregunta también es, ¿qué tanto estoy yo dispuesta como ciudadana a renunciar a las malas costumbres y adoptar otras costumbres, como por ejemplo, comprar un carrito para hacer la compra como si lo hace Argentina? Argentina, todo el mundo anda con sus, parecen unas maleticas con sus rueditas y todo el mundo mete su compra ahí. Es más, tienes que llevar también los envases, no hay que irse para Alemania para mirar modelos, tenemos modelos latinoamericanos que pudiéramos implementar fácilmente. Mira también la otra polémica del pitillo, que si fabricar pitillos que se puedan reciclar fácilmente, que si son de cartón o son de plástico. Entonces, si lo preguntas al productor de pitillos plásticos, te va a decir que no es irresponsable producir pitillos, y es verdad, o sea, es higiénico, pero si tú le preguntas a un consumidor ¿cuántos pitillos utilizan ustedes? ¿Cuántos no hemos visto sentados, porque uno lo ha visto, 2 pitillos para tomarse un jugo y un pitillo que toman para jugar porque están nerviosos hablando con la novia? Entonces comencemos a hacernos preguntas sencillas y qué tanto estamos dispuestos nosotros a renunciar. En la parte estética, cosmética, tenemos un químico para el cabello, tenemos otro para el rostro, tenemos otro para los ojos, tenemos otro para los brazos y piernas y el otro para el resto del cuerpo. ¿Cuántos químicos estamos utilizando y que termina el agua arrastrándolo de nuestro cuerpo y estamos impactando negativamente? Entonces, si se lo preguntas al productor de cosméticos, te dice, no, siga usando porque yo necesito seguir vendiendo. Entonces, eso es relativo y es la conciencia de cada quien y el renunciar de cada quien. Yo quisiera adicionar algo en cuanto a lo que comentaba ahorita Rosemary. Es que la modernidad
ha traído muchas comodidades y esas comodidades nos han mal acostumbrado a nosotros, ¿sí? En una línea similar y que tiene mucho impacto en el medio ambiente es el desplazamiento, el modo de transporte que nosotros utilizamos para desplazarnos de un lugar a otro. El vehículo particular, sí, es muy cómodo, pero tiene unas externalidades gravísimas como son congestión en las calles urbanas normales y las emisiones que estos vehículos echan al medio ambiente. La tendencia es que tenemos que empezar a cambiar ese proceso. Nosotros no podemos pretender que cada quien pueda movilizarse en un vehículo individual generando congestión, generando polución y hay que poner una cuota de sacrificio, ¿sí? No podemos continuar viviendo tan sabroso como venimos viviendo. Y no es fácil, porque cuando estás acostumbrado a las comodidades, prescindir de ellas es muy difícil. En una ciudad como la nuestra, Barranquilla, que es bastante caliente, moverse en transporte público es una hazaña. Por eso digo que no es fácil. Es muy rico andar en el carro con aire acondicionado, pero vaya uno a montarse a un bus que no tiene aire acondicionado con este calor, que es, pues, en teoría, la manera práctica de evitar o reducir el impacto en el medio ambiente. Entonces, es un tema muy complejo. Por eso la hemos cogido muy suave, ¿sí? Y esto en todo sentido. No queremos revertir ese cambio, quitar esa comodidad. Creemos que no va a pasar nada, ¿sí? Y las cosas continúan. Eso no puede seguir así y esos cambios hay que hacerlos. Sí, eso indiscutiblemente nos lleva a redefinir en gran medida la ventaja competitiva, ¿no?, de las organizaciones, a definir un grupo de estrategias que no sean solo enfocadas como dije al inicio, a la parte de ingresos, ¿verdad?, y de una rentabilidad, sino de esa sostenibilidad. El ingreso de hoy puede ir en contra de una sostenibilidad futura. Entonces, allí toda esa parte de la concepción de sostenibilidad y de innovación, pues se entra mucho. Yo recuerdo hace como unos 4 o 5 años, Gary Hamel estuvo acá en Barranquilla y muchos esperábamos que la disertación de él fuese enfocada a nuevas tendencias estructurales de la organización, modificaciones de la cadena de valor, y recuerdo que de su hora y media fueron casi 50 minutos que habló de estos componentes que son tan importantes, de ambiente, de entorno, y al inicio muchos no entendían por qué Gary Hamel llega a contar solo 50 minutos de sostenibilidad relacionada con entorno, y aquí está. O sea, no va a haber futuro para una generación si no hay un cuidado y no se establece o se inserta las estrategias al interior de la empresa relacionadas con todos estos tópicos, redefiniendo indiscutiblemente toda la parte de indicadores. ¿Quieren hacer algún comentario adicional? Sé que, porque he participado en alguno de los programas que ustedes desarrollan, y esa parte de innovación y de búsqueda de diversificar el componente de estrategia está inmerso en esa apuesta que ustedes llevan. Quisiera, pues, para cierre, algún comentario adicional que quieran hacer referente a este tema, o si quieren, pues pasamos de una vez a la parte de preguntas. Que ahorita dijiste, hay modelos que nos traen y comparten con nosotros, y cuando uno ve a esos actores internacionales que ya son casi que unos profetas en el mundo empresarial, en el mundo de ecodiseño, en el de responsabilidad social, hay algo que yo siempre saco como conclusión: todos han sido exitosos en la medida que aplican algo simple, y es algo de lo que nosotros nos hemos olvidado. Siempre buscamos en lo complejo cuando en lo simple está la solución de un diario vivir de mejor calidad. Gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres? Listo. Bueno, sigamos a la sesión de preguntas, por favor.
¿No hay preguntas? ¿Las están pensando? ¿Mm? Bueno, si no hay preguntas, podemos hacer un poquito cierre. Discutiblemente, por lo que hemos conversado, está muy claro que organizaciones, gremios, no pueden hacer nada aislados de lo que es realmente el Estado, ¿verdad? Como acompañante, resguardador del cumplimiento de las políticas. Ese es un punto clave. Otro que pienso que podemos sacar en resumen de este espacio de disertación es la necesidad de mirar no al árbol del frente, sino a la colina que está después del árbol, ¿verdad? En cuanto a estrategias de perdurabilidad y de sostenibilidad en el tiempo, y reformular indiscutiblemente toda la serie de indicadores de la organización. Llevamos inmersos también unos paradigmas sociales, como Romery lo decía, con las bolsas, ¿verdad? La tranquilidad de todos es bolsas gruesas y que tenga bien resguardado lo que llevamos. Y es eso, ir cambiando un poquito esos grandes paradigmas para que allí tenemos. Pienso que es, a grosso modo, la referencia o el cierre que podemos hacer de este panel. Y bueno, les agradezco mucho de verdad su participación. Siento que ahí hay una trascendencia en todo lo que hemos planteado, lo que ustedes han conversado. Y bueno, muchas gracias igualmente. A la orden.